Continuaremos con la conferencia titulada Globalización y Cambio Climático, impartida por el Dr. José Juan González Márquez, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. El Dr. José Juan González Márquez es doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, en España. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, es especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho con especialidad en el área de Administración y Finanzas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor de los programas de máster y doctorado en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, España, desde el año 2000. El doctor González Márquez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y profesor perfil deseable PROMEP. En el sector público se desempeñó como secretario particular del Director General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República y Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es colaborador de organismos nacionales e internacionales, así como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los libros Derecho Energético Ambiental y Energy Law in Mexico. Démosle una calurosa bienvenida al doctor González Márquez. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Gracias a Fabiola, como cada año, por la invitación a participar en este evento que siempre resulta muy interesante. A mí me toca hablar siempre desde la óptica del derecho, que es un poco diferente y a veces resulta difícil en temas como estos que son multidisciplinarios lograr esa integración de disciplinas. Por ejemplo, la maestra que me antecedió decía, el clima es un bien público. Yo no estaría de acuerdo, porque es deseable que fuera un bien público, pero para que eso ocurriese hay que modificar la Constitución. Yo soy partidario de que se haga esa reforma. Esto me lleva al tema de que muchas veces las políticas públicas que se implementan en diversos temas, e incluso en este, carecen del respaldo jurídico adecuado y eso conduce a su fracaso. Entonces, sí, yo creo que el clima debería ser un bien público, solo que para que eso fuera así, como en el caso del petróleo o en el caso de las aguas, habría que ponerlo en la Constitución en algún lugar. Y también me conduce a pensar que muchas veces se modifica la Constitución por razones diversas y sin ningún sentido. En cambio, este tipo de modificaciones serían fundamentales. Pero eso solamente es una reacción a lo que escuché. Yo hablaré de la relación que existe entre el comercio internacional y el cambio climático. Si me pueden ayudar, yo les diría cómo pasar. Yo podría pasarlas, pero no. ¿O se puede con un control? A ver, yo siempre soy malo para eso, pero voy a intentarlo. A ver, así funcionó. Bien, hay que decir que los vínculos entre el comercio internacional, desde luego, y el medio ambiente son múltiples y son complejos. No necesariamente la globalización es buena o mala para el medio ambiente, ¿no? Los efectos de esta globalización en el medio ambiente dependen del grado en que se logra hacer que los objetivos en materia de medio ambiente y los objetivos comerciales sean compatibles y complementarios, ¿no? Y entonces se requiere de políticas públicas económicas que sean ambientalmente adecuadas, y eso es como el reto que tenemos enfrente cuando hablamos de cambio climático. Hay que decir que actualmente hay cerca de 200 acuerdos ambientales multilaterales, y de estos cerca de 200, el 10%, digamos unos 20, incorporan o han incorporado medidas comerciales para lograr sus objetivos. Pero al revés también, desde que se negoció y se ratificó el NAFTA, los tratados comerciales ahora suelen incluir disposiciones relativas a la protección del ambiente que casi siempre van dirigidas a evitar lo que se llama el comercio desleal, ¿no? Entonces, el reto aquí es cómo hacer converger los objetivos de estos dos tipos de tratados. Por un lado, los ambientales, por otro lado, los comerciales. Y es que la relación tratados comerciales y tratados ambientales puede enfocarse al menos, yo creo, desde 3 puntos de vista. Primero, algunos dicen, la globalización de la economía trae consigo la globalización de los problemas ambientales, en donde los países con regulaciones más endebles, con autoridades más débiles o incluso con autoridades corruptas, atraen inversión
a costa del ambiente. Algunos llaman a estos países los paraísos de contaminación. Y cuando México negoció el NAFTA, en el proceso se planteaba con mucha frecuencia que México era un paraíso de contaminación. Eso llevó al gobierno mexicano a reaccionar y fue bueno porque eso es lo que ha hecho que actualmente tengamos mejores autoridades, mejores leyes, aunque no estamos en el nivel óptimo, pero sí hubo una reacción positiva. Otra forma de ver esta relación es que las regulaciones ambientales se pueden convertir, y aquí me refiero básicamente a los estándares, se pueden convertir en barreras no arancelarias que bajo el pretexto de la protección ambiental, ¿no?, distorsionan el libre tráfico de mercancías, que es, digamos, uno de los paradigmas que rigen en el mundo, hoy en día un poco cuestionado, pero todavía vigente, como es el caso aquí, este planteamiento, el caso del atún delfín, que es harto conocido por casi todos, ¿no? La última perspectiva es que el comercio internacional puede, por lo tanto, llevar a la solución de problemas ambientales en la medida que presiona hacia la homologación de estándares de cumplimiento. Ahí habría que evaluar, yo no me atrevería a decirlo ahora, si la participación de México en el NAFTA ha conducido a una mayor homologación de regulaciones entre los tres países. Bueno, bajo esta óptica yo plantearía aquí básicamente dos problemas. El artículo 2 romano, numeral 2 arábigo del GATS, permitiría quizás que los países desarrollados impongan a las importaciones provenientes de otros países cargas similares a las que suelen imponer a las industrias domésticas en bienes similares. ¿En términos de qué? De tasas de carbono, por ejemplo, de obligación de comprar bonos de carbono, por ejemplo, ¿no?, de autorizaciones, por ejemplo. Yo diría aquí, México tiene un régimen de bonos de carbono, pero no es obligatorio. Es voluntario y es un incentivo, porque luego entramos a más detalles si ustedes quieren, pero lo digo así ahora, el pago del impuesto especial sobre producción y servicios se puede hacer en efectivo o con su equivalente en bonos de carbón, pero no es obligatorio, ¿no? Eso por un lado, el artículo 2 romano, numeral 2 arábigo del GATT. Y luego lo vamos a analizar. Segundo, el artículo 20 del GATT, que contiene las excepciones a los principios del tratado en materia ambiental, también podría dar soporte a que los países apliquen medidas discriminatorias en el comercio internacional. Ese es, digamos, el planteamiento del problema. Para entenderlo, nos iremos a los orígenes. ¿Cómo está regido el comercio mundial de bienes y servicios? Bueno, la parte más importante está en la OMC. La OMC se rige por estos principios fundamentales. Hay que reducir los obstáculos al comercio y prevenir el establecimiento de otros nuevos. Y para esto contiene estos principios, el del trato nacional, el de la nación más favorecida. Estos dos principios integran lo que se llama el principio de la no discriminación y también se ha agregado el principio de la sustentabilidad en el comercio mundial, ¿no? ¿A qué sigue? Pero yo estoy manejando, ¿verdad? Bueno, la OMC se despliega en tres acuerdos básicos. El GATT, que es el que más conocemos, ¿no? Algunos hasta pensaban que el GATT había desaparecido con la entrada en vigor de la OMC. El acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio y el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Veamos cada uno de estos. Primero, el GATT. El GATT tiene algunas directrices básicas. Uno, el establecimiento de las condiciones para reducir y eliminar los aranceles, que es la única barrera que la OMC y el GATT aceptan como barrera natural. En el comercio entre países no debe haber más barreras que el arancel y hay que tender a reducirlo. De hecho, en la zona de Norteamérica, bajo el TLC, el arancel era más bajo todavía que en la OMC. Dos, la creación de compromisos para evitar y para prevenir cualquier otro tipo de obstáculos no comerciales donde podrían entrar los obstáculos de regulaciones ambientales. Luego, los artículos 1 y 3 contienen los principios de la nación más favorecida y el trato nacional, igual que la OMC, ¿no? Y el artículo 11 se refiere a las restricciones cuantitativas y las licencias, y aquí básicamente el GATT
prohíbe el uso de cuotas, de licencias de importación, exportación. Yo diría que incluso en México las cuotas han desaparecido hace muchos años y las licencias de importación o permisos de importación y exportación persisten en casos muy concretos, básicamente en bienes o servicios que pueden ser riesgosos para la salud o para el medio ambiente. Luego, el artículo 2 romano, numeral 2 arábico del GATT, señala lo siguiente: ninguna disposición de este artículo impedirá a una parte contratante imponer en cualquier momento sobre la importación de cualquier producto, inciso A, una carga equivalente a un impuesto interior aplicado de conformidad con el propio acuerdo. Entonces, el GATT permite que los países sí impongan cargas fiscales a la importación de productos similares a las que impondrían al comercio de esos productos en su país de origen. Por poner un ejemplo que se entienda facilito, en México, por ejemplo, el comercio o la enajenación de ciertas mercancías causa el IVA y causa el IEPS. Por lo tanto, la importación de esos productos también causa el IVA y también causa el IEPS, y esto puede ser recíproco con relación a Estados Unidos y Canadá, ya a eso se refiere, pero la pregunta aquí es si esta disposición del GATT nos podría dar soporte para que los países impongan un impuesto ambiental a la importación de ciertos servicios, y entonces si ese impuesto ambiental a la importación de servicios podría considerarse una barrera artificial al comercio internacional. El GATT no resuelve esto, lo deja a la interpretación, y por eso es que ha habido conflictos. Bien, la otra parte es el artículo 20, que es un poquito más complejo. Dicen que hay que leerlo en 2 pasos. Por eso puse azul y rojo. Y sí hay que leerlo en 2 pasos para entenderlo. Fíjense, a reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las siguientes medidas. Ya son varias, pero las que vienen a cuento son el inciso A y el inciso G. Aplicación de medidas para proteger la salud y la vida de las personas y los animales y los vegetales. Inciso G, relativas a la conservación de recursos naturales agotables. En estos 2 supuestos se podría fundamentar la imposición de una restricción al comercio internacional, pretextando una protección a la salud, a los animales, a la flora o a los recursos naturales agotables. Pero si leyéramos nada más la parte roja, sería así. La parte azul nos da el balance, dice no, sí se puede, pero siempre y cuando estas medidas no constituyan un medio de discriminación arbitraria. Es el caso clásico del atún delfín. Estados Unidos pretexta que los pescadores mexicanos, cuando pescan el atún, también se llevan uno que otro delfín, y con esa base dice, impongo el embargo atunero, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta disposición es muy compleja porque lo mismo, está sujeta a la interpretación. Entonces, bueno, la cuestión sería entonces que el resto de los tratados, tanto comerciales como ambientales, ayudasen a la interpretación de estos 2 preceptos del GATT, que abren la puerta a la contravención de los principios originales del GATT y la OMC. Ese es el punto. Bueno, entonces, tenemos un acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. ¿Qué es lo que cabe aquí? Las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, los reglamentos, las regulaciones ambientales, que son aceptadas, ¿no?, como obstáculos válidos al comercio, bajo el mismo supuesto del artículo 20 que ya vimos. También tenemos un acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que básicamente este acuerdo se retoma en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Los países pueden regular el comercio exterior bajo este argumento de la protección de la salud. Y luego tenemos otros acuerdos comerciales, pero que no voy a ver. Ahora, ese por el lado, digamos, de los acuerdos que derivan
directamente de la OMC, que son tres, el GATT y estos dos que he comentado. Ahora, vayamos ya a ver la relación directa, no genérica, sino más específica entre cambio climático y la OMC, ¿no? El cambio climático no es para nada un asunto del cual el tratado de la OMC se ocupe, no se ocupa de él, ¿no? Aunque la OMC tiene la misión de buscar el equilibrio que ya comenté, ¿no? Se ha discutido en la OMC, pero no se ha llegado a nada en esta relación que existe entre los acuerdos ambientales multilaterales y el régimen jurídico de la OMC. ¿Qué pasa en el TLC? En el TLC, 1990 y qué, bueno, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo entró en vigor el TLC? En el TLC 94 no se menciona el cambio climático, se mencionan otros problemas y básicamente el TLC, la virtud que tiene es que dice, en caso de conflicto entre el libre comercio y la protección al ambiente que otorgan ciertos tratados internacionales, que los enumera, prevalece lo que digan los tratados internacionales. Muy específicamente puedo decir que el artículo 104 menciona la Convención sobre el agotamiento de la capa del ozono, pero no menciona la Convención sobre el cambio climático. No, quizás todavía no era el momento, ¿no? Eso en el TLC, digamos. ¿Qué pasa en el TTP? El TTP, a diferencia del TLC, tiene un capítulo sobre medio ambiente donde se da una serie de reglas en las diversas materias ambientales, pero nada específico sobre el cambio climático. Sin embargo, hay algo muy importante en el TTP. Reconoce la importancia del comercio de bienes y servicios ambientales, pero todavía no alienta su liberalización. No sé si sepan de esto. Hay una serie de discusiones entre los países, básicamente de la PEC, y hay incluso una lista de bienes y servicios que se consideran amigables al ambiente, donde la idea es, esta lista de bienes debería circular libremente por el mundo, sin ninguna restricción. Por lo menos bajar los aranceles y luego tender a la libertad sin ningún gravamen. El TTP dice, es importante alentar el comercio de estos bienes, pero no dice nada, vamos a trabajar en su liberalización. ¿Qué pasa en el USMCA? ¿Saben cuál es este? El nuevo tratado, el nuevo TLC, pero no hay que decir TLC porque se enoja Trump, ¿no? Bueno, el UMSCA, muchos lo han dicho, retoma casi todo lo que decía el TTP, excepto las cosas incómodas, ¿no? Obviamente no va a hablar de cambio climático, igualito que el TTP. Alienta, aquí sí, la virtud que tiene el UMSCA es que sí dice, vamos a trabajar en la liberalización de los bienes y servicios ambientales. Eso del lado de los acuerdos comerciales. ¿Qué pasa del lado de los acuerdos ambientales? Bueno, sabemos que el cambio climático es uno de los problemas más importantes, de los problemas ambientales más importantes que enfrenta la humanidad en este momento y por eso estamos aquí. Y ya habíamos dicho, el 10% de los acuerdos ambientales multilaterales contienen disposiciones que se refieren a las medidas comerciales para alcanzar los objetivos de protección ambiental, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa en la Convención sobre el Cambio Climático? Buscándole, solo hay una referencia, y es muy general, a su relación con el comercio internacional. Indica que las medidas, ya sea multilaterales o unilaterales, usadas para reducir el cambio climático, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria. ¿Qué esquema sigue esta disposición? Pues yo diría que sigue la misma del artículo 20 del GATT. Es decir, deja la cuestión en una zona completamente gris, no clarifica, es lo mismo, se pueden imponer medidas, pero no deberían de, y allí se queda. Muy en una cosa que los abogados llamamos el derecho suave, algo que no dice mucho, ¿no? El protocolo de Kioto tampoco toca el tema, ni tampoco la convención, como decía, no se refieren ni siquiera a la promoción de tecnologías limpias. El Acuerdo de París vuelve otra vez a refugiarse en el texto del artículo 20. ¿No? Dice, los países desarrollados no deberían imponerle
cargas muy pesadas en materia ambiental a los países en desarrollo porque les puede afectar, a pesar de que el objetivo es que haya una reducción de las emisiones que afectan el cambio climático. Luego tenemos un acuerdo sobre el comercio de bienes ambientales que se está, como decía, se está discutiendo apenas, va muy avanzado del lado de la OPEC, hay una lista de bienes y servicios ambientales. ¿Y qué dice nuestro derecho? Nuestro derecho dice, y no lo va a leer por ahí, dice, el gobierno mexicano puede en cualquier momento, incluso el Ejecutivo, ni siquiera el Congreso, regular el comercio de bienes y servicios por varias razones, incluyendo las razones de salud, ¿no? Por ejemplo, por ahí dice, para regular el comercio, la economía, la estabilidad, o realizar cualquier otro propósito. Ahí entraría la materia ambiental o la materia de salud. México puede, igual que Estados Unidos, cuando pretexta la seguridad nacional, México puede, con base en esto, imponer regulaciones o restricciones al comercio de ciertos bienes que considere que afectan el medio ambiente. Por ejemplo, la ley de la transición energética en México obliga a que los grandes consumidores de electricidad adquieran certificados de energías limpias. Es decir, que garanticen que el 40% de la energía que usan proviene de fuentes limpias. La pregunta sería aquí, ¿y podría exigir lo mismo a los productos que vienen de Estados Unidos, Canadá o de otra parte del mundo que garanticen que fueron elaborados con energías limpias? Sí podría, de acuerdo con esto, pero obviamente nos volvería a meter en el tema de cómo interpretamos el artículo 20, numeral 2, y cómo interpretamos el artículo 2, numeral 2. Complicado, no hay solución. Es decir, el derecho internacional, ni ambiental ni comercial, ha dado una solución a este equilibrio entre el combate al cambio climático y la no imposición de restricciones de carácter artificial. Por eso concluyo con varias cosas. Las pueden ver allí. A mí no me gusta hablar tanto, hay gente que tiene la tentación de confundir una conferencia con una clase, ¿no? La clase sí podemos ver punto por punto, en la conferencia lanzamos un mensaje y discutimos, ¿no? Yo me quedo con el último. Quizás haga falta, compañeros, un protocolo de la OMC y de la Convención de Cambio Climático que nos conduzca, uno, a liberalizar una vez por todas los bienes y servicios ambientales, porque estos no tendrían por qué sujetarse a ninguna restricción ni arancelaria ni no arancelaria, en principio, para con ello resolver el dilema de la interpretación de los dos párrafos del artículo 20, que es muy compleja y que ha dado lugar a muchos conflictos en materia comercial y ambiental en los últimos años o en las últimas décadas. Entonces creo que tenemos que dar un paso de este derecho suave que no dice nada a un derecho más duro que clarifique cómo debemos entender el artículo 20 para evitar que bajo el pretexto del libre comercio se contribuya más al cambio climático y viceversa, bajo el pretexto de la protección ambiental se impongan restricciones artificiales a el libre comercio entre países, que es el postulado de la OMC. Entonces, compaginar los dos paradigmas que hoy rigen al mundo o que están en conflicto en el mundo actual, la sustentabilidad versus la globalización. Y con eso concluye, me encantaría dialogar con ustedes. Gracias. Gracias, doctor González Márquez, por su participación. Al contrario, gracias a ustedes. En el parte de la Universidad Metropolitana recibe estos obsequios. Brindémosle un fuerte aplauso.